Buenas tardes y bienvenidos a Reaccionando a guitarristas asombrosos. Este es Kazuhito Yamashita tocando El invierno de Vivaldi. Me encanta porque no solo controla las dinámicas, sino también el timbre, el tipo de sonido. No es lo mismo cuando tocamos en la boca, dulce, que tocar sul ponticello, que se llama cercano al puente. Y él, cuando quiere generar esa tensión, es muy de Kazuhito Yamashita tocar en el puente. Este guitarrista japonés falleció hace muy poquito y nos ha dejado una herencia espectacular a los guitarristas, sobre todo acercando la guitarra a la música para orquesta, a agrupaciones más grandes y reduciéndolos a una sola guitarra. Era un dios de hacer ese trabajo. ¡Wow! Como ya sabréis, los guitarristas o amantes de la guitarra, cuanta más alta es la posición en el mástil, más difícil es de interpretar algo, porque se van acortando los trastes conforme se van acercando a la boca. Y la mano se tiene que colocar en una posición muy justa, que no es tan fácil en directo controlar todo eso, pero es que es perfecto. Lo está tocando con otro guitarrista que parece que tiene una guitarra electroacústica, aunque no está enchufada porque por lo visto tienen un micro, ¿no?, en la boca. Esto es de verdad, es majestuoso. Conseguir esta sonoridad con una sola guitarra, bueno, en este caso el otro le hace el acompañamiento, pero es que, o sea, la unión de los dos es preciosa, pero realmente, solo con su guitarra podría llenar el escenario. Es precioso, ¿eh? Es precioso. Que consigue la fuerza como si estuviera la orquesta en este concierto de Vivaldi. Es brutal. Es bestial. Se te puede ir una nota, pero es que da igual. No importa. No importa que haya un fallo, porque está el alma del concierto. Y da igual que no se toque con violines, da igual que no esté la orquesta, da igual que se haya traspasado a la guitarra y que a lo mejor pierda la sonoridad del violín, el timbre. Da igual, porque está el alma del invierno de Vivaldi. Es de verdad precioso, es la majestuosidad de la naturaleza. Me encantan esos arpegios con cuerdas al aire, que crean una especie de campanela, pero en un timbre potente para generar esa "vamos que nos vamos" con Vivaldi, que es necesario, que ande. Pam, 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 tica, 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 pam, pam, pam. Es que está muy conseguido. Por cierto, en mi canal podéis encontrar La primavera de Vivaldi. Alessandra Tumolillo es una guitarrista italiana que es flipante. La técnica que tiene es muy personal, a la vez es exquisita en los detalles también, y tiene una manera súper original y visionaria de afrontar las canciones, de afrontar la música para guitarra en diferentes estilos, porque domina tanto el jazz, el blues, las músicas modernas, y también es cantautora, le mete un estilo muy, muy personal, es única. Esta versión que tiene de Ain't No Mountain es espectacular. Escucha solamente el ritmo. Le ha pegado una vuelta a la canción que es que te explota la cabeza. Me encanta eso. Ain't no mountain high, ain't nobody low. Es como a contratiempo, te sorprende, y al mismo tiempo llevar eso con la guitarra, con acordes espectaculares, cantar divinamente y hacerle adornos brutales, de verdad, hija, a tus pies. Vale. Qué bonito porque además hace "You don't have to worry", o te hace "You don't have to worry", y te cambia lo que tú esperabas, porque es una canción archiconocida,
pero le da su toque. Y al mismo tiempo no revienta la canción, como le pasa a mucha gente, que es que ahora está de moda, que cuando hagas un cover tienes que hacerlo completamente distinto y que suene brutalmente diferente al original. Y tampoco se trata de eso. Entonces ella conserva la esencia, pero le da otra energía y lo hace todo ella. Es espectacular. Mirad el acorde que viene ahora. ¡Ole! En el You don't have to worry. El acorde que da es brutal, ¿eh? Además ella lo marca en el vídeo. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Wow! Los graves, madre mía. Creo que lo tiene afinado a lo mejor la sexta en re, ¿puede ser? No lo he probado con la guitarra, pero tiene pinta, porque ese grave... ¡Wow! Me ha encantado eso, ¿eh? ¡Wow! Es súper grave, pero le da una personalidad, le da como un brío. ¡Ole! Los últimos meses ha sido una pérdida constante para el mundo de la guitarra porque Roberto Ausell también nos dejó hace muy poco y quiero hacerle un pequeño homenaje desde este canal rememorando una de sus grandes interpretaciones. Está tocando Compadre de Astor Piazzolla y como vemos tiene un control absoluto del sonido, de la pulsación y de la presión que quiere para cada nota. Eso es una de las cosas más complicadas que existen en un guitarrista. Para poder diferenciar varios planos, como cuando en Egipto dibujaban solamente de perfil pero plano y ya se empieza a meter la perspectiva, pues Roberto Ausell se pasa el juego de la perspectiva. Es capaz de crear muchísimos planos, no solamente uno. Es brutal. Consigue un ambiente íntimo, te va metiendo poquito a poco desde que empieza a tocar y cuando ya te tiene en su burbuja, entonces crea esos contrastes fuertes. Además, tocar esta pieza es muy difícil porque tienes que llevar por dentro el ritmo del tango. En una sola guitarra no tienes percusión, ahí incluye algunos momentos percusivos en la caja del instrumento, pero claro, al no tener un percusionista que lo va llevando, tú eres el que tiene que crear en el oyente la ilusión de que por abajo está el ritmo. ¿Y qué sonido? Sonidazo. ¡Ole! Este es precioso, pero me está recordando justo en este momento a la primavera de Piazzolla. Primavera porteña, puede ser. Antes Casujito con el invierno y ahora me está recordando a la primavera porteña de Piazzolla. ¡Wow! Es que veis esas dinámicas. Esas dinámicas son exquisitas. Este hombre es el dios de los detalles. Y ahí está el virtuosismo más espectacular. Mucho más que otros toques más espectaculares de primera. Y es porque el virtuosismo está en los pequeños detalles. Si quieres que comente otros guitarristas, déjamelo saber en comentarios, porque ahí te leo, lo apunto y para la próxima comentamos. Quería enseñaros a Larkin Poe, que son dos chicas, no sé si son hermanas, que tocan juntas, tienen un grupo chulísimo, tienen mucha influencia del rock, del country, de la música norteamericana también. Y una de ellas toca con el lap guitar, además que se la cuelga así, la guitarra, en horizontal. Cambia la guitarra tal y como la conocemos, es que es espectacular esta manera de tocar. Ella le va dando el toque, pinte. Y es como el... No puedo explicarlo con palabras, no me sale. Es una energía.
Una conversación entre guitarras. Ay, chiquillo, en el solo no la va a enfocar. Eso me da un coraje de los cámaras. ¿Qué coraje me da de los cámaras cuando está el guitarrista haciendo algo muy interesante, que siempre tiene la brillante idea de decir, ahora es el momento de grabar a la señora que está en el público? Como os digo, estos meses han sido una gran pérdida para el mundo de los guitarristas y también quería que en este vídeo estuviera Rafael Amador, uno de los integrantes de Pata Negra, que si no lo conocéis fue uno de los primeros que fusionó el flamenco con el blues. Ahí estaba el famoso Raimundo Amador, que tocaba con su hermano Rafael. Y Rafael ha sido el que recientemente ha fallecido y que dejó también una herencia increíble. Claramente es una estructura del blues. Vamos allá. Te saca una sonrisa porque es espectacular esa espontaneidad. A pesar de que obviamente se les ve curtidos, ¿no? Se les ve que están todo el día con una guitarra, pero es espontáneo. Esa manera de sacar las melodías, eso le ha salido en ese momento. Vamos a ver, ese acorde me encanta, ¿eh? Es que además están tocando y se están mirando y se está riendo, le está haciendo pa, 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 lo está como provocando para que el hermano le conteste. Es que es brutal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en comentarios, por supuesto, si tienes sugerencias para comentar otros guitarristas en el canal, porque estaré encantada de conocer guitarristas nuevos y comentarlos y reaccionar para ustedes. Cuéntame qué te han parecido, cuál es tu momento favorito, comenta lo que quieras y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verlo.